Gusto saludarla. Cheney y Johnny. Estamos muy elegantes, sí. Eso pasa cada vez que nos bañamos. Ahora va a decir ella que ella siempre se baña. Todos los días me baño. ¿Ve? Hoy me bañé tarde, pero me bañé. Se bañó tarde. Sí. Uy, lo dije aquí en presencia de todo el mundo. Ajá. Dios mío. No, ay, pero se vale. En cuarentena se vale. Les comento que aquí tengo una noticia a los que vienen entrando, después la voy a repetir. El 21 de junio, que es domingo, los domingos vamos a transmitir un programa que se llama Conversando con José y Marlene. Y yo. Conversando con José y Marlene, de 8 de la noche a 9:30 de la noche. Eso va a ser los domingos a partir del 21 de junio. Y están invitados, vamos a conversar temas de la Biblia. No son prédicas, son charlas. Bienvenida Gretel, Rafita Gretel, y Jimena. Rafa, Jimena, familia Arroyo en Pie. Les decía, el 21 de junio, domingo 21 de junio, a partir de ese domingo vamos a empezar con ese programa, Conversando con José. ¿Y con quién? Doña Marlene, ¿con quién conversamos? Está ahí con usted y conmigo. Con usted y conmigo. Y como van a ser temas prácticos de la Biblia, vamos a agarrar temas prácticos de la Biblia a través de este canal de Facebook. Y vamos a conversar con ustedes también, aunque sea a través de el chat de Facebook, o pueden llamar a través de WhatsApp y también conversamos a través del teléfono. Y así vamos a poder interactuar en temas prácticos. Bendiciones, Gretel. Hola Raquelita, dice hola tío y tía. Hola mi amor, Raquelita. ¿Cómo está mi amor? Ve, ella es Raquelita, me decía tío Tutti cuando estaba chiquita. Bendiciones Gretel. Como Tutti Frutti. Don Álvaro López llegó. Bienvenido don Álvaro López Aguilar. Esperemos que Dios le esté bendiciendo como le ha bendecido hasta ahora. Creo que Dios siempre es bueno y siempre nos bendice. Entonces, bienvenido don Álvaro. Alvarito le decimos nosotros en la congregación, con mucho amor. Hoy el tema se llama Aires de Grandeza. O tal vez el apellido, Melagomía. Así que, Dios primero, que nosotros estemos, ¿cómo se llama? Que estemos bendecidos todos a través de ese programa que vamos a hacer. ¿Quién llegó ahí? Anita Guevara y familia, y René Sequeira, Chinchilla. Bendiciones, René. Bendiciones. Vamos a ver qué. Dice Gretel, pastora, me saluda Dani. Está bien, yo le saludo a Dani. Dani le manda saludos Gretel. Está detrás de bambalinas. Vuelvo aquí, regreso. Estaba contestando, ayudándole a algún hermano, a unos hermanos que se quieren conectar y dice que no se pueden conectar. Es muy importante que le den seguir a la página, porque cuando nosotros empezamos a transmitir en vivo, inmediatamente les llega el mensaje. ¿Cómo estamos con el sonido? Esperemos que no haya lluvia como la otra vez. Yo lo oigo bien. ¿Usted lo oye bien? Ajá, me parece muy bien. Teníamos esa música ahí de fondo, la tenemos de fondo, espero que no esté estorbando por ahora. Ahorita la quitamos. Hay una pieza que quiero dejar de fondo ahí. Excelente, dice Noel. Excelente el sonido. Ah, bueno, es que el otro día estaba como lloviendo, dijeron, ¿verdad? Hace como dos semanas. Y el programa que vamos a hacer, Conversando con Marlene y con José, o con José y como Marlene, como quieran ordenarlo, es indiferente. Trata justamente de temas prácticos del día a día de la vida, relaciones entre familias, relaciones con las personas, en la vida de santidad, la convivencia. Podríamos hablar también de temas que tienen que ver con el acontecer diario a nivel mundial. Podemos conversar de todo eso a la luz de la Biblia y desarrollando temas de Biblia.
o si tienen alguna consulta, si dicen, mira, este texto me gustaría que lo abordáramos y que lo conversáramos un rato, podríamos entrar conversando también acerca de esos textos. Así que 21 de junio de 8 a 9:30 los domingos, conversando con José y con Marlene. Vea que no ponemos conversando con el pastor o algo así, porque lo que queremos es que sea un asunto de familia, que conversemos alrededor de la palabra y nos identifiquemos iguales los unos con los otros como lo somos delante del Señor. Bienvenida, doña Vilma. Bendiciones. Gracias, Alvarito, por el reporte. Muy bien. Faltan 6 minutos. Mándele el mensaje a los demás para que estén con nosotros. El tema de hoy, como les digo, el tema se ha titulado Aires de Grandeza o Melagomía. Hoy vamos a tener una parte que tiene que ver con aires de grandeza o aires de superioridad. Y en la otra semana vamos a hablar de el complejo de inferioridad. Los dos opuestos vamos a tratar. Esta semana y la otra semana lo que es el complejo de inferioridad. Porque ambos extremos son malos. Pero no sé si es a mí o es a todos. ¿Cómo está la señal? ¿Les está llegando bien la señal? ¿No se ha pegado? Bienvenida, Aurora, familia Luna, bienvenidos. Ahí cualquier cosa nos reportan, porque para efectos de nosotros yo veo que está saliendo bien la señal, que está saliendo bien el sonido, pero que no nos pase como la otra vez que resulta que les estaba llegando mal el audio. Doña Cecilia, ¿cómo está? Bienvenida. Bienvenido, Marco. Don Marco Arroyo. Salas. Bienvenido. Saludos, Aurorita. Buenas noches, Marco. Doña Ceci. Saludos, doña Ceci, un abrazote a usted y a don Dago y a todos los que estén ahí con usted. Claro que sí. Bendiciones. Muchas bendiciones. Mire, llegó don Adrián Lumbi, el de los pollitos tiernos. Cuidado, le va a freír los pollitos esta vez. Muy bien, dice Anita, que se escucha. ¿Qué dicha? Hi, hello. Ah, viene hablando en inglés, Adrián. Hi, how are you? Hello, how are you? Ya no me diga nada más. Adrián Lumbi. La señal está muy buena, gracias, qué dicha. También a don Álvaro López, qué dicha, me alegra mucho, qué dicha que estamos así. Nos faltan 5 minutos, mándele el mensaje a los demás, dígale que ya va a empezar la charla, que va a empezar el mensaje. Estamos, gracias a Dios. Gracias. Saludos ahí a Johnny, si está con usted. Estamos por regresar, aparentemente, si no hay un cambio diferente, ya estamos por regresar a congregarnos. Calculo que en un mes más o menos estaríamos de nuevo congregándonos en los diferentes lugares. Esperemos que Dios nos permita hacer eso y ahí estaríamos de nuevo iniciando nuestras charlas en directo. De ahí que viene esta clase los domingos, porque los sábados estaríamos nosotros en la congregación. Vamos a transmitir en vivo las prédicas, pero no queremos perder esta oportunidad que hemos tenido con ustedes durante estos 3 meses, no solo con la iglesia, sino con las diferentes personas que nos visitan. Ahí está Max Romero y familia. Saludos, Max, a Yuri. Ahí viene. Saludos a Auri, que está llegando. Auri y Charlie. Y a los que estén ahí. Sí, bendiciones. Saludos y muchas bendiciones a todos. A Brian, bendiciones. Ahí está Brayitan, bendiciones Brayitan, no lo había visto. Estaba seguro leyendo cuando en ese momento. Brian Hernández, don Francisco y doña Elena, bendiciones. Bendiciones para todos, dice doña Ceci. Qué gusto que doña Ceci nos esté acompañando. Y don Dago, un abrazote, ya nos hacen falta. Buenas noches, Aurita. Buenas noches, Auri. Bendiciones, te amamos mucho. Falta poco para reunirnos, así es, falta poco. Falta poco. Obedientes como manda el Señor. Si así Dios lo permite. Y si así Dios lo permite, como dice doña Marlene, si así Dios lo permite, entonces lo vamos a hacer de acuerdo a las normas que se establezcan. Una iglesia que ama a Dios es una iglesia obediente. Mire qué montón de corazoncitos. Qué bonito, ¿ah?
Qué bonito poder interactuar con ustedes, aunque sea así. Yo le decía temprano que conversaba con René y con Kimberly, bueno, más que todo estaba hablando con René, pero le decía que fuera que eran aquellos tiempos donde se mandaban las cartas y duraba como 2 meses en llegar una carta y como 3 meses en regresar. Yo me acuerdo de ese tiempo. De ese tiempo, sí. Y que esto hubiera sido en ese tiempo, ¿verdad? Que no hubiéramos podido comunicarnos. Ahora estamos al día, o sea, estamos en tiempo. En ese tiempo, imagínense. Eran... había que esperar las mucho. cartas y ahora estoy viviendo este internet, pero era bonito también porque uno esperaba algo. Yo mandé una vez la primera vez que compré un rollo, era un rollo de 35 milímetros, creo, no sé si se decía 35 o 135, era una cámara así chiquitica. Entonces mandé a tomar una foto, no, yo tomé fotos de todo el mundo, tomé fotos, lo había comprado cuando vivíamos en Zixaola, al otro lado en Guavito, compré los rollillos, le metí el rollo y andaba tomando fotos. Entonces me decía mi tío Memo, que vivía en Tibás en ese entonces, que le mandara el rollo para revelarlo, y le mandé el rollo para revelarlo desde allá. Duré como un mes en ir y un mes en regresar, algo así era un montón de tiempo. Y cuando me mandaron el rollo de regreso, saco yo todas las fotos, todo contento, y todas las fotos tenían un dedo. Todas las fotos eran le tomé fotos al dedo, no sabía tomar fotos y todavía tuve que esperar como 1 mes y medio para verlo. Qué fotógrafo más malo. Ay, Dios mío. Ahí me di cuenta que esa no era mi como afición. el chavo cuando dijo que si tenía que tomarle una foto de medio cuerpo, ¿era el chavo o era No, sí, eso es un programucho que yo no quiero ver. o era Tres Patines, que decía que le tenían que tomar una foto de medio cuerpo. Y entonces le tomaron medio cuerpo, pero de las piernas, de la cintura para abajo, ¿verdad? No para arriba. Qué malos. Sí, pero era feo porque imagínese, yo todo contento para esperar las fotos. Aurora se ríe. Sí, yo todo contento para esperar las fotos y todas las fotos eran de mi dedo. Atravesado, claro. Ahora no, ahora usted en un teléfono ve la foto y la borra. Pero en ese entonces sí, antes uno, como quedara, así aparecía en la familia. No, pero ahora también quedan así, usted no dice. Sí, pero ahora es a propósito. Ah, bueno, está bien. Ay, yo recuerdo una foto que yo detestaba, que me había mandado a tomar mi mamá, y según yo había quedado lindísima y había quedado horrible. Y mi mamá la tenía en la sala y un día la quité. Toda orgullosa. Y la boté. Bienvenido, Esteban, familia Cascante Arguedas. A partir del domingo, no, ¿verdad? No existen domingos. No existen domingos. Bueno, a partir del domingo 21 de junio, de 8 de la noche a 9:30 de la noche, el programa a través de este canal que se llama Conversando con José y Marlene. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí, Conversando con José y Marlene. Temas prácticos, temas bíblicos y también a divertirnos un poco, no que no tengamos seriedad con lo que estamos haciendo, pero es algo que nos va a agarrar y nos va a refrescar un poquito ahí después de toda esa semana. ¿Por qué esperamos hasta allá? Porque todavía estamos transmitiendo en vivo estas prédicas por haber regresado a la congregación, entonces desde ahí las vamos a transmitir en vivo. Vamos a estar en una nueva ubicación que creo que la internet no nos va a dar tanto problema, y a partir de ese momento empezamos con ese programa de 8 a 9:30 los domingos. 21 tengo que estarlo, se me olvida, pero es que lo tengo apuntado aquí. 21 de junio. Conversando con José y Marlene, si Dios lo permite, correcto. Si Dios lo permite. Iniciamos las charlas, son 6:30 de la tarde. Comenzamos con el mensaje de hoy, al cual le hemos llamado Aires de Grandeza o Melagomía. Eso de melagomía suena un poco extraño, pero así es el nombre. Aires de grandeza o melagomía. O le podemos decir ínfulas de superioridad o complejo de superioridad. No importa cómo se le quiera llamar. Y vamos a darnos cuenta que todos, absolutamente todos, tenemos algo de eso. Melagomanía, exactamente. Will, bienvenido.
melagomanía, sí. Y si Ari está por ahí también, bienvenida. Bienvenidos. Oramos, doña Marlene. Oramos. Iniciamos con la charla de hoy. Oh, Bienvenida. ora, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos, hermanos. Hermanos, oremos para dar inicio al mensaje. Amén. Padre bendito, en esta noche te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos permites estar aquí delante de nuestros hermanos, Señor, a través de este medio, Señor, porque tú eres así de bueno, Señor, que en medio de todas estas cosas, Señor, y estas restricciones que tenemos, tú nos permites este medio, Señor, para poder estar en contacto, para poder estar comunicados, Señor, que en otro tiempo no se hubiera podido, Señor, pero tú que eres sabio, Señor, tú sabes cuándo permites las cosas y por qué las permites, Señor. Así que te damos muchas gracias. Te rogamos que en esta noche, Señor, nuestro corazón y nuestra mente sea tierra fértil, Señor, para el mensaje que vamos a escuchar. El mensaje de tu palabra, guía, Señor, al pastor. Pon, Señor, en su boca, Señor, las palabras adecuadas, Señor, las palabras correctas, Señor, para comunicar tu mensaje, Señor. Dale, Señor, sabiduría, Señor, y dale, Señor, la pausa que Él necesita para poder hacer las cosas de acuerdo a como tú las quieres, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a los que están en este momento conectados y a los que se conectarán después, Señor, por medio de esta red social, Señor, que a pesar de que muchas veces es usada para cosas incorrectas, Señor, también si queremos, Señor, podemos usarlas para cosas correctas, para cosas que edifiquen, Señor, para cosas que enseñen, Señor, de ti. Y te damos gracias por eso, Señor, porque en nuestra decisión está también, Señor, qué camino tomar. Si tomamos lo que es correcto o tomamos lo que es incorrecto, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque eso, Señor, tú nos lo has dado, Señor, el privilegio de elegir, Señor, en dónde queremos caminar. Bendice a mis hermanos, Señor, y cuídales como les has cuidado hasta el día de hoy. Protégeles, Señor, como hasta el día de hoy lo has hecho, Señor, y que tus bendiciones, Señor, sobreabunden para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, eterno Dios, por todas tus bondades. Amén. Amén, amén, amén. Gracias a Dios por permitirnos comunicarnos y vernos a través de aquí. Por lo menos nosotros los podemos leer y ustedes nos están viendo y nos podemos oír. Charlie. Mensaje. Carlos Ramírez, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, amigo mío, buen amigo. ¿Aires de grandeza o melagomanía? Voy a iniciar, todo va a estar alrededor de un capítulo del libro de Jueces, que es el capítulo 9. No todo el capítulo, básicamente, les digo que vamos a estar del verso 1, después del verso 1 del capítulo 9 de Jueces, hasta más o menos el verso 15. Ahí es donde vamos a estar concentrados en todo el mensaje, pero quiero iniciar con la base que ponemos nosotros para poder entender o para poder tener la riqueza del texto. Vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 12, verso 3. Ahorita les explico qué es melagomanía y lo que son los aires de grandeza, básicamente. En esta oportunidad vamos a hablar de aires de grandeza. La próxima semana vamos a hablar de complejo de inferioridad. Ambas cosas opuestas son malas. La palabra justicia lo que conlleva es equilibrio. Cualquier cosa que se vaya a un extremo o se vaya al otro, no importa lo que hagamos, todos los extremos son malos, totalmente malos. En Romanos capítulo 12, en Romanos capítulo 12, en el verso 3, dice así el texto, escribe Pablo: digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Vea qué interesante, Pablo nos hace un llamado a nosotros para que cada uno de nosotros nos veamos a nosotros mismos, dice, con cordura. O sea, ¿qué es vernos con cordura? La palabra cordura, lo que significa en este contexto, es no sobreestimar el servicio que Dios nos confió. Cuando hablamos de sobreestimar el servicio que Dios nos dio a nosotros, es no creer más en la medida de la fe de lo que Dios nos dio a nosotros. O tampoco sería la otra parte, subestimar. O sea, dar por menos justamente lo que el Señor nos dio a nosotros. No se trata básicamente de la fe salvífica, porque no se trata de eso, sino de la fe práctica en el día a día. De eso se trata. Lo que se trata es que nosotros no nos vayamos ni al extremo de creernos más, ni al extremo de no creernos, que va a ser lo que vamos a abordar la próxima vez. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros aprendamos realmente cómo la obra de fe en la cual nosotros estamos en el día a día, debemos de tenerla de una manera en la cual nosotros ni nos atemoricemos de lo que vamos a hacer, ni tampoco creamos que vamos a hacer más de lo que podemos hacer. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos caer en cualquiera de las dos conductas, y cualquiera de las dos conductas, aparte de pecaminosa, no rinde frutos, no es fructífero. Ese es justamente el principio de bendiciones que vamos a cumplir. Bienvenida, doña Erna, bienvenida, y Madeleine. Cuando yo comprendo que no me puedo ir ni a un extremo, ni me puedo ir al otro extremo, entonces voy a vivir mi vida en un equilibrio. ¿Qué es melagomanía? ¿O qué es un melagómano? Cuando yo quiero entender las características de esta persona, le voy a decir algunas de muchas características, pero por lo menos las más reconocibles. Estas características podría ser que lo identifiquen a usted, me identifiquen a mí o identifiquen a otra persona. Nos vamos a dar cuenta que por lo general la mayoría de las personas están en la tendencia a creerse más de lo que es, o están en la tendencia a sentirse menos de lo que Dios les dice que sean. Por eso es que Pablo advierte que cada uno piense de sí mismo de la manera en que Dios le ha dado a través de la fe. ¿Cuáles son las características de un megalómano? Ahora sí, megalómano. ¿Cuáles son las características? Primero, tienden a ser presumidos en todo lo que tienen que hacer. O sea, creen que son imprescindibles y no creen que las demás personas puedan hacer las cosas que ellos hacen. Un melagómano lo que cree es que si él no hace las cosas no van a quedar bien. Incluso aunque los otros las hagan bien, siempre van a encontrar algo que ellos le van a ver en un defecto y van a querer corregir ese algo. Entonces tenemos a una persona que tal vez como cocina, le parece que solo él es el que cocina mejor y los demás, por muy bien que cocinen, no se le acerca. O tenemos el que pinta, que cree que él es el que mejor pinta y nadie se le acerca. O podemos reducirnos hasta a lavar los trastos de la casa. Lavamos los trastos de la casa, pero como yo lo hago es mejor y los demás no lo hacen como yo lo hago. La cosa es que cuando yo soy o tengo esa conducta, no permito que haya una interacción con las de otras personas y que las personas puedan asumir responsabilidades e ir creciendo dentro de esto. Como estamos hablando de iglesia y como estamos hablando del reino de los cielos, nosotros tenemos que permitir que las personas se desarrollen dentro de lo que nosotros hacemos como iglesia. Porque si yo creo que solo yo voy a hacer las cosas, me voy a poner una carga en mis hombros y aparte de eso, lo peor es que cuando las otras personas tienen la intención de hacerlo, los vamos a empezar a hacer personas de banca. Hay personas que son de banca sencillamente porque no quieren hacer nada, porque tienen pereza, o porque no se animan, o porque tienen miedo. Habrán muchas razones, pero algunas razones es porque tal vez un líder que es melagómano, entonces no le da la oportunidad a esa persona de funcionar y cree que si no lo hace él, la otra persona no lo puede hacer. También tienen la tendencia a creerse capaces de solucionar cualquier problema que se plantee. Cualquier cosa que pase, esas personas, melagómanos, creen que lo que ellos hacen va a solucionar el problema. Y muchas veces
esas conductas lo que hacen es agravar los problemas. ¿Por qué? Porque el proverbio nos dice a nosotros que en la multitud de consejeros es que se encuentra sabiduría. Entonces nosotros tenemos que comprender y que entender que en el reino de Dios todos necesitamos de los unos a los otros. Cada uno tiene una función que hacer, desde lo más pequeño hasta lo más grande. También las personas que tienen esa tendencia o aires de grandeza, esas personas tienen por lo general la frecuencia a utilizar la manipulación para que los demás terminen haciendo lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque no soportan que las otras personas se desarrollen por su línea. Entonces manipulan las cosas, acomodan las cosas para que las personas continúen siguiéndolo, especialmente cuando se dan cuenta que sus argumentos no son argumentos que van a sostener las relaciones, sea de trabajo o las relaciones de convivencia con los demás. ¿Qué pasa con una persona que tiene aires de superioridad? Suele jactarse cuando los demás no pueden hacer algo y él sí lo puede hacer, entonces empieza a jactarse probablemente en público o probablemente en sí mismo. Tuve que hacerlo yo. Si yo no lo hago, entonces no hubiera salido bien. Tuve que tomar las riendas. Eso es lo que hace una persona que se cree con complejo de superioridad. Tienen una imagen idealizada de sí mismos, o sea, un modelo de perfección. Entonces son aquellas personas que se dicen que son perfeccionistas, aquellas personas que dicen que son sinceras, que son honestas porque son perfeccionistas y que ellos saben decirle la verdad a las personas, sea cual sea, porque ellos consideran que cuando uno dice la verdad, entonces es parte de su perfeccionismo y se pasa a ser grosero y se pasa justamente a lastimar a las otras personas y tal vez personas que tienen una buena intención, un buen deseo y un amor por hacer las cosas. Y cuando nos damos cuenta, ninguno de nosotros es perfeccionista, porque incluso en ese perfeccionismo terminamos fallando, porque ese tal perfeccionismo no existe. No existe nadie que sea perfecto en su accionar. Todos tenemos carencias y todos tenemos virtudes. Bueno, resulta que si son rechazados por lo que hacen, el melagómano, o mejor dicho, esta persona que tiene los aires de grandeza, no piensa que él es el problema. Todas las personas son el problema, menos él. Todas las personas son el problema. Todas las personas se equivocan, menos él o menos ella. Bueno, cuando esto está en la mente de un creyente y esta persona que cree que todo lo puede hacer, que todo lo puede resolver, que es la persona que puede salir avante en cualquier cosa y que no hay nada que lo decaiga o que lo rinda, esta persona agarra un texto como Filipenses 4:13 y lo usa convenientemente y de una manera muchas veces manipulada para poder decir y meterse en tareas que probablemente no son de su altura, no son de su estatura. ¿Y cuál es el texto de Filipenses 4:13? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice el texto. Pero resulta que Pablo, cuando dice este texto, hablándole a los filipenses, él no está hablando de la manera que nosotros lo estamos comprendiendo. Entonces tenemos una persona que se mete a un trabajo y le dice al jefe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo lo voy a hacer. Quiero usar las palabras, antes de explicar por qué Pablo dijo eso, de mi hermano don Jorge Borbón, que está con el Señor y que él en sus explicaciones y en sus enseñanzas, un hombre muy sabio, un hombre que tenía una predicación muy alegre, muy dada hacia los jóvenes se derretían cuando él predicaba. Don Jorge Borbón decía en una de sus enseñanzas que eso es algo así como que yo venga y digo que voy a hacer una operación a corazón abierto, yo no soy médico, no he estudiado nada de eso, pero acueste a una persona y diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces venga y le abra a la persona el pecho y le saque el corazón o haga algún tipo de tratamiento a esa persona basado en ese texto y resulta que ahí me doy cuenta de que no es lo que Dios dice. Entonces digamos que usted se puede parar en la autopista o yo me puedo parar en la autopista y viene un tráiler a 100 kilómetros por hora, a 90 kilómetros por hora y lo voy a detener con mis manos y voy a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces como no es el todo que yo tengo concepto, y que yo todo lo puedo hacer diciendo que me amparo en Cristo, entonces ahí estaría fallando a lo que Pablo me empezó a enseñar al principio, cuando dice que cada uno tenga una medida de sí mismo, de una forma que sea coherente, de una forma que sea correcta.
¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Él viene hablando en su discurso, ahí en Filipenses capítulo 4, cuando usted lo ve en el verso 6, viene hablando de los afanes. Él dice, no, por nada estéis afanosos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, escuche lo que dice en el verso 2, en esto pensad. Entonces, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene que verse en ese contexto, que yo puedo pensar positivamente en Cristo, que yo puedo ver las aflicciones positivamente y puedo sacarle a todo una enseñanza positiva en Cristo, en el pensamiento de Cristo. Y continúa Pablo diciendo, ya eso lo dice allá en el verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced. ¿Qué fue lo que aprendimos de él? ¿Qué fue lo que vimos de él? ¿Y qué es lo que tenemos que copiar de lo que Pablo estaba haciendo? Él dice de esta manera, he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y cierra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, Pablo lo que está diciendo es que no importa la situación en la cual él se encuentre, sea una situación de crisis o sea una situación positiva, esté en abundancia o esté en escasez, esté en enfermedad o esté en salud, su pensamiento va a ser positivo. Su pensamiento va a ser amable, su pensamiento va a ser justo, su pensamiento va a ser puro. Y en base a eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, utilizar esto como para creernos que nosotros tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa, eso es melagomanía. Es creerme yo más de lo que Dios dice que yo soy y más de lo que yo puedo hacer. Así que estos aires de grandeza y estos aires de superioridad los vamos a abordar a partir del verso 1 del capítulo 9 en la historia de Abimelec. Ahí es donde les voy a invitar, vayan ustedes a su Biblia, abran Jueces, hablan el capítulo 9 y a partir de ahí vamos a iniciar un relato. ¿Quién era Abimelec? Abimelec era hijo de Jerobal. Y Jerobal es un nombre que se le da a Gedeón, un nombre más que se le da a Gedeón. Es de Gedeón que vamos a hablar la próxima semana cuando hablemos de las personas que tienen complejo de inferioridad. Entonces hoy vamos a hablar de Abimelec. ¿Y quién era Abimelec? Abimelec era un hijo de Jerobal, o de Gedeón, hijo de él, pero con una mujer de Siquem, con una sirvienta, tuvo ese hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? Tuvo 70 más tuvo 71 hijos, y de estos 71, 70 eran de la casa de Israel o de la casa de Gedeón, y uno era con la gente de afuera. Empieza el texto diciendo ahí en capítulo 9, en el verso 1, y les invito que me acompañen a leer y prestémosle mucha atención y no olvidemos, mientras estamos en la enseñanza, no olvidemos qué es lo que estamos aprendiendo hoy. Y lo que hoy estamos aprendiendo es aires de grandeza, complejo de superioridad. Dice el verso 1, en el capítulo 9 de Jueces, Abimelec, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre. Ahí está donde es el hijo fuera de lo que era el campamento de Israel. Y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, escuche y préstele atención a esto. Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem. Ahí empieza Abimelec con la manipulación. Ahí empieza Abimelec a tratar de llegar a conseguir algo por medio de hacer política dentro del pueblo. Porque le empieza a decir a sus hermanos que están justamente en Siquem y que están en esa zona, vaya y dígale a los oídos de las personas, dígales esto. Y esto es lo que él les manda a hacer. ¿Qué os parece mejor? Les pregunta. Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, hablando de Gedeón, o que os gobierne un solo hombre. ¿Por qué? Porque recordemos que habían 70 hombres que podían ser los herederos a gobernar a Israel. Entonces él le pregunta a través de sus hermanos, o de los hermanos que tenía hijo de esta mujer de Siquem, le pregunta a ellos, dígale al pueblo,
¿qué es mejor? ¿Ser gobernados por 70 o solo por mí? Pero él no va y se lo dice a ellos, él no va y hace política, él no se acerca a esas personas, él utiliza a las demás personas. Él empieza a mover los hilos para que estas personas hagan lo que él quiere. Entonces utiliza a personas para llegar tal vez a corazones de otros, que tal vez esos otros le dirían que no, pero a través de este tipo de comunicación, entonces puede llegarle a los demás. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Y viene y utiliza la estrategia de él. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Entonces le dice, acuérdense que yo soy familia de ustedes. Entonces yo soy el que debería de gobernar. No lo dice así. Estamos concluyendo por lo que él está diciendo. Como yo soy familia, yo debería de gobernar. El problema aquí, mis hermanos, que es lo que vamos a estudiar aquí, que un rey, por ser hijo de rey, no es rey. O digámoslo así, de esta manera. Una pausa, ahora sí, vuelvo a repetir porque se cortó la internet. Si nosotros no tenemos llamado, entonces nosotros podríamos estar sirviendo sin llamado. Y hay personas que no están sirviendo, que sí tienen llamado y no están ejerciendo. Espero que ya les haya regresado la internet. A veces hay pequeños cortes, ¿verdad? Sí. ¿Estamos bien? Sí, creo que sí estamos bien, por favor. Vamos a ver, alguien que me levante la mano y me diga si me está escuchando para poder continuar con la enseñanza, porque ha estado interrumpiéndose mucho la internet. Sí, ya se restableció. Ya se restableció, perfecto. A veces se va por unos pequeños segundos, ustedes esperan un momento, gracias Erna, esperan unos momentos y continuamos, perfecto por los deditos. Entonces, les venía diciendo que a veces se pone una persona por un aspecto de familiaridad. Y los hijos de un rey no son reyes o son buenos reyes solo por haber nacido en la casa real. Como un hijo de un pastor o un hijo de una persona que sirve en la iglesia, o digamos un hijo de un cristiano, no va a ser cristiano, ni va a ser un buen ciudadano, ni va a ser un buen servidor solamente porque nació en un hogar de cristianos. Eso es un error muy, muy serio, y entonces damos por sentado que los hijos de las personas, de los creyentes que van a la iglesia, conocen al Señor, aman al Señor, y resulta que lo que están es sujetos a los padres y hacen lo que los padres dicen mientras están chiquitos. Y cuando alcanzan cierta edad, entonces estos hijos terminan yéndose y a veces están aburridos de la iglesia y a veces no quieren nada con la congregación, a veces no quieren nada con Dios porque fueron forzados, mas no formados. Forzados, mas no formados, mas no enseñados. Eso le pasa a cualquier familia, eso le pasa a cualquiera en cualquier congregación. ¿Por qué? Porque creemos que solamente porque yo soy pastor, entonces mis hijos y mi esposa van a seguir lo que yo soy y el llamado es para mí, no necesariamente para los demás. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. ¿Por qué estoy hablando de complejo de superioridad o aires de grandeza? Lo vamos a entender cuando avancemos en este entorno. Porque una de las cosas que tenía Abimelech es que él no era llamado, él no había sido escogido, ni siquiera era uno de los candidatos a ser heredero de lo que Gedeón estaba haciendo, sino que él mismo manipuló las circunstancias para tomar una posición que tenía 70 hombres adelante que la podían hacer, no solamente tal vez por capacidad, sino por lo menos porque tenían el favor de su padre Gedeón y era lo que Gedeón hubiera querido. Pero resulta que este hombre empieza a manipular las circunstancias con el fin de tomar él la dirección de ese pueblo de Siquem en lugar de Israel. Entonces el texto dice, a partir del verso 3 dice, y hablaron con él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem. ¿Qué hicieron? Escucharon y empezaron a repetir las palabras. Parece la política de hoy en día. Todas ¿qué? Las palabras. ¿Y qué pasó con ellos? Dice, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech porque decían, nuestro hermano es. ¿Qué fue lo que encontraron ellos de bueno? ¿Qué fue lo que encontraron ellos de positivo? ¿Cuál fue el currículum que le encontraron ellos a Abimelech? ¿Qué es lo que ellos vieron en Abimelech para que fuera un buen rey, aparentemente, y pongo comillas? Esto fue lo único que encontraron. Nuestro hermano es. Y como era el hermano, entonces lo pusieron como rey. Luego, vuelvo y repito, lo mismo que pasa en muchas congregaciones, que tal vez una persona es un buen predicador, tal vez una persona es un buen pastor, tal vez una persona tiene un llamado, pero sus hijos no. Y a veces los pone en ministerios solo porque son sus hijos, sin que tengan un encuentro con el Señor, sin que conozcan al Señor,
sin que tengan ese llamado, sin que tengan esa intimidad con el Señor. Es mi hijo y lo pongo. Es mi hermano y lo pongo. Es mi hermana y lo pongo. Y por eso se dan los desastres dentro de muchas veces de las congregaciones. ¿Estamos bien, mi amor, o si nos quedamos cortados? Voy a hacer la pausa. Ahora sí, gracias. Regreso. Perdone que estemos con estos cortes. Algo está pasando con la internet, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, eso es sumamente, como dice Erna, sumamente peligroso. Porque se le está dando a las personas algo para lo que no están capacitados y ni siquiera tienen el llamado. Entonces estas personas empiezan a creerse más de lo que realmente son. Y el único respaldo que tienen es lo mismo que tenía Abimelech. Nuestro hermano es, o mi hijo es. Eso no se da en las iglesias solamente, se da en los trabajos, se da en las empresas. Entonces usted tiene personas que están al frente de algo simple y sencillamente porque son familia de alguien. Entonces los ponen tal vez a administrar el dinero, los ponen a administrar tal vez la jefatura de las personas y terminan arruinándole la empresa al papá y a la mamá. Porque no porque sean los hijos o no porque sean las hijas quiere decir que van a tener una buena función. Puede ser que sean honrados porque son los hijos. Pueden que sean muy honestos porque son los hijos. Pero muchas veces estos hijos o estas hijas no se van a doblar la espalda como se la doblaría a otra persona. Porque como somos hijos, entonces queremos ser chiñados, tenemos ese tratamiento especial. Es que es mi papá, es mi mamá y me van a tratar especial a mí. Y eso pasa dentro de las congregaciones. Entonces usted ve que los que no son familia se entregan más al servicio del Señor que los que son familia. Y los que son familia, con solo que se les diga algo, entonces ya, como si los hubieran pellizcado, se enojan con todo el mundo y dejan todo botado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando eso sucede es porque yo tomé la decisión incorrecta de hacer un juicio de valor y darle a mi hijo o darle a mi hija más de lo que realmente es. Y no estoy hablando que sean malos, es que necesita ponerse personas que tengan capacidad. Ok, eso es lo que está pasando con Abimelech. Si nos vamos un poco más adelante, ahí mismo en Jueces capítulo 9, nos vamos a ir al verso 6 y nos vamos a dar cuenta de algo que está sucediendo ahí. Los hombres de Siquem se juntaron con toda la casa de Milo y se fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Aquí hay un mensaje que nosotros tal vez, si no leemos toda la integralidad de la Biblia, nosotros lo pasaríamos por alto. Cuando ellos están a la llanura de Pilar y están ahí en lo que es toda esa área de Miló y están coronando a Abimelech, lo están haciendo en un lugar donde 150 años antes había sucedido algo. ¿Y qué era lo que había sucedido? Que Josué los había traído a ellos y les había dado un compromiso, les había llamado delante de Dios a respetar ciertas normas. Yo les voy a invitar a ir conmigo a Josué capítulo 24, vamos a leer el 26 y algunos textos extrapolados de ese capítulo. En el verso 14, lo que está pasando ahí 150 años antes de lo que estamos viendo con Abimelech, ahorita regresamos con Abimelech y todo lo que está pasando alrededor de su elección. Cuando eso sucede... Y es que se pegó otra vez. A ver. Vamos a esperar a mi esposa y vamos a continuar. A veces nos está dando problemas, no sé por qué nos está dando problemas. Siempre bajo. Ok. Volvemos a Josué capítulo 24. Dice así, regresando a Josué, ya casi viene mi esposa, está tratando de ayudarnos a resolver aquí, a ver si hay alguna conexión ahí que está... Suena como muy bajo, bueno. Vamos a continuar a ver, es que no lo puedo resolver en el camino. Cuando suba a YouTube, todo esto lo voy a editar, todo esto lo voy a quitar para que puedan compartir el video bien. Esperemos que esté sonando bien. ¿Cómo lo escuchas tú ahí? Yo lo escucho bien ahorita. Bien, ok. Pero sí se oye como un ruido de fondo, pero... No es eso, ¿verdad? Pero no es... Ok, continuamos, a ver si podemos seguir. No importa, aquí hacemos las pausas. Ya se me empañó esto, ¿ve? Qué cosa tan terrible.
Josué 24. Estamos en la zona de Siquem, básicamente donde se juntan todos alrededor de la casa de Miló, donde están eligiendo al rey, donde 150 años antes, sí se oye, qué dicha, gracias Madeleine, donde 150 años Josué había dicho estas palabras, verso 14 del capítulo 24. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad en verdad. Está hablando en ese sitio donde Abimelech está siendo coronado, lógicamente, como les dije, siglo y medio antes. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo está diciendo en ese sitio siglo y medio antes. En el verso 16 continúa Josué su discurso. Entonces el pueblo respondió y dijo, ¿cuál pueblo? El de ese lugar. Nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. En el verso 18, en la parte B dice, pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. En el verso 22 dice, y Josué respondió al pueblo, y esto es muy importante, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Voy a hacer una pausa y voy a seguir leyendo el discurso de Josué. Cuando a mí me ponen a hacer algo para lo que yo no estoy capacitado, cuando a mí me ponen a hacer algo para lo cual yo no puedo salir adelante, no porque no quiera, sino porque no estoy capacitado, porque yo debo ser honesto y debo decir necesito preparación y probablemente me van a preparar, pero si yo acepto una función, si yo acepto una tarea a la cual no estoy capacitado, el testigo a la hora que falle, a la hora de que me equivoque, soy yo mismo. Porque lo primero que se me va a preguntar es ¿y por qué dijiste que sí lo ibas a hacer y que podías cuando no estabas en capacidad de hacerlo? Yo no puedo decir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque como les digo, eso es un mal manejo del texto, es una manipulación del texto como lo hace el melagomón, y eso es justamente utilizar la palabra en beneficio mío. Y yo no debo de hacer eso. Si yo no tengo la capacidad de hacer eso solamente porque tengo aires de grandeza, o me creo lo mejor, o creo que porque mi papá y mi mamá son los que están al frente, o porque mi papá y mi mamá son los dueños de la empresa, o porque mi papá y mi mamá son los que aportan dinero, entonces yo voy a decir, yo lo hago porque este es mi papá y este es mi mamá y este es el que financia esto, entonces denme a mí esa labor, cuando yo lo que voy a hacer es darle a ese negocio o a esa iglesia, le voy a dar justamente un giro negativo. Por eso es que le dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, porque quien va a quedar en vergüenza es la misma persona que acepta algo que no puede hacer. Pero cuidado, cuidado porque podría pasarse al otro extremo, que es el que vamos a hablar la otra semana, y tener un complejo de inferioridad. Por eso es que Pablo dice que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos con cordura. Nosotros tenemos que vernos tal y cual somos, ni creernos más ni creernos menos. Tenemos que ser equilibrados en cómo nos vemos. Continúa diciendo Josué en el verso 22, en la segunda parte del verso 22 del capítulo 24, dice, contra vosotros mismos sois testigos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, y sellan aquí esto, testigos somos. Y resulta que 150 años después están actuando en contra de lo que Dios había dispuesto. Incluso vamos a ver cómo este hombre, Abimelech, termina matando a los otros 70 hermanos de él a través de un dinero que le paga a otras personas, que era un montón de maleantes, para que fuera a matar a sus hermanos, para poder quitarse del camino cualquier persona que pudiera tomar la posición de rey. Entonces ellos dicen, testigos somos. Verso 25, Josué capítulo 24, entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día, y les dio los estatutos y las leyes en Siquem. ¿Dónde? Ahí, en ese lugar. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, donde estaban coronando a este hombre, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. ¿Dónde lo levantó? Junto a la encina. ¿Qué es una encina? Un montón de árboles. Y por favor anoten esto, porque todo lo que vamos a hablar alrededor es a través justamente de los árboles. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, sucedió una adoración a Dios, porque Josué dejó ahí unas instrucciones,
Y muchos años después, cuando Jesús viene caminando, según el relato del capítulo 4 del libro de Juan, se encuentra con la samaritana y ahí se da una conversación entre la samaritana y él, y escuche lo que dice esta mujer a Jesús en Juan capítulo 4 verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, es el mismo, en el cual se le dio las leyes, en el cual se le dio toda la dirección al pueblo y en el cual Abimelech está siendo coronado. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esa conversación que se está dando ahí, se está dando en ese mismo lugar donde Jesús estaba hablando con la samaritana. ¿Por qué? Porque quedó como un lugar especial debido a que Josué había dado ahí justamente los lineamientos que Dios quería que se le diera a estas personas. Bueno, matan a los 70 hermanos de medio hermanos de Abimelech, matan a estos 70 hermanos, hijos de Gedeón, y solamente sobrevive uno, matan a 69, solo sobrevive uno que se llama Jotam, era el menor de todos, él sale huyendo y se escapa. Cuando a él le relatan todo lo que sucedió y cómo Abimelech mató a todos sus hermanos, entonces él viene y hace una parábola, que es la que vamos a estudiar ahora. La parábola inicia así en el verso 8. Fueron una vez los árboles, inicia la parábola. Voy a hacer una pausa aquí, en este inicio de parábola, estoy en el capítulo 9 de Jueces, en el verso 8, solo estoy leyendo esta pequeña estrofa. Fueron una vez los árboles. Bueno, hay que agarrar esto de los árboles con suma delicadeza y observando bastante el texto. Porque los árboles en la Biblia y los bosques tienen más o menos 525 referencias en la Biblia. O sea, es mencionado los árboles y los bosques más que otro ser viviente, exceptuando los seres humanos. O sea, la Biblia hace mención de los árboles y los bosques y en la mención de ellos menciona a 22 tipos de árboles. Pero equipara los árboles con conducta, con árboles buenos y que producen frutos buenos, o árboles que producen frutos malos. Entonces, esta equiparación de la conducta con los árboles tenemos que tenerla presente a la hora que desarrollamos la parábola que Jotam está diciéndole al pueblo de Siquem. ¿Por qué? Porque justamente como es una referencia a la conducta y toda la Biblia nos habla a nosotros de conducta, y especialmente es una referencia a árboles que tienen conducta, cuando él dice esto, fueron una vez los árboles, está hablando de personas que van a hacer algo, personas que van a solicitar algo, y él las está comparando justamente con árboles. Bueno, si pudiéramos reducir todo el mensaje bíblico alrededor de la referencia de los árboles, podríamos ver que lo podemos resumir en 4 árboles, toda la Biblia y todo el mensaje de salvación. El primer árbol que encontramos, que hace referencia a conducta, es el árbol de la vida. ¿En dónde? En el Edén. En el capítulo 3, justamente del Génesis, cuando después se le llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el primer árbol con que comienza la historia de la humanidad, diciéndole Dios que de esto no puede tomar. El segundo árbol es donde ellos tomaron justamente y tomaron de ese fruto, y habla entonces de la caída del hombre. El tercer árbol hace referencia al árbol, o no al árbol, sino al madero donde Jesús va a ser crucificado, y esto justamente es una referencia que está en capítulo 21 de Deuteronomio, y dice así: si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y lo has colgado de un árbol, no dejarás su cadáver no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. ¿Hablando de qué? Proféticamente de lo que Jesucristo iba a pasar en la cruz. Entonces ese árbol que hace referencia más que todo a la cruz, pero con una imagen de lo que sería un madero o sería un árbol, lo vemos como tercer árbol. Y el último árbol, donde se da toda la historia de la humanidad alrededor de las relaciones con Dios, es el árbol de la vida en el paraíso, o es el árbol justamente que da las hojas, que son para la sanidad de las naciones, y donde dice el verso 1 y 3 del Apocalipsis capítulo 22 que no habrá más maldición. Alrededor de eso gira la conducta. Por eso es que, volviendo de nuevo al texto que estamos leyendo en capítulo 9, en el verso 8 dice así: fueron una vez los árboles. Recuerde que está hablando Jotam, es el sobreviviente de todos los hermanos asesinados delante de Siquem, para hablar
justamente y reprender a Abimelech. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, o sea, a tomar una decisión. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles? O sea, le piden a él que sea rey, a ese árbol, sobre todos los árboles, y él dice, ¿tengo que dejar esto? Tengo que tener algunas características del olivo para ver por qué Jotán menciona esa parábola, iniciando por el árbol del olivo. El olivo, básicamente, se menciona en la Biblia creciendo en terrenos pedregosos o en terrenos húmedos, o sea, en condiciones sumamente difíciles. O sea, el olivo, a pesar de las condiciones negativas, es un árbol frondoso, es un árbol donde los viajeros desean descansar, es un árbol donde la gente siempre buscaba refrescarse, y tiene algo en particular: siempre estaba verde, siempre estaba verde. Indiferentemente de las condiciones climáticas, este árbol siempre permanece verde. Incluso después del diluvio, cuando usted escucha el primer árbol mencionado del diluvio, es justamente el olivo, cuando la paloma trae una ramita de olivo en el pico, después de que se va a restaurar toda la tierra. O sea, el árbol básicamente se distingue como que crece en todo tiempo y en toda circunstancia. Por eso está siempre verde. Entonces, ese árbol que está siempre verde, lo que nos enseña a nosotros es que nosotros deberíamos de ser como el olivo. O sea, ser siempre del mismo carácter, siempre de la misma conducta, responder siempre de la misma manera, indiferentemente de las circunstancias. Sea que estamos en aflicción, o sea que estamos en buen tiempo, sea que estamos en abundancia, o sea que estamos en escasez, lo que nos decía Pablo: sé vivir porque para eso he sido enseñado. Usted y yo estamos hoy en reclusión, estamos atravesando una cuarentena, pero deberíamos de tener el mismo gozo que teníamos antes o mejor gozo, como el árbol frondoso. Así es como nosotros deberíamos de estar siempre verdes. Bueno, a este olivo se le dice que sea rey, y él no acepta. Él dice, yo prefiero honrar a Dios. Yo prefiero honrar a Dios que servir a los hombres como rey. Por lo tanto, él no negoció su don. Él no aceptó eso. El olivo. Tenemos un árbol capacitado, tenemos un árbol que no, hablando de la conducta del hombre, un árbol que permanece verde, pero dice, yo no quiero ser rey. Yo quiero servir al Señor porque esto es lo que a mí me toca, esto es lo que yo sé hacer, y aquí es donde Dios me va a desarrollar a mí, y el árbol se queda haciendo eso. Bueno, después entonces, en el verso 10 del capítulo 9, estamos leyendo Jueces, le dijeron los árboles, como el olivo no aceptó, se van a la higuera. Anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? O sea, la higuera tiene estas características. Crece en terrenos áridos y pedregosos. Algo particular de la higuera es que antes de salir las hojas, antes de salir las hojitas, sale el fruto. El fruto antecede a las hojitas. Por eso es cuando que el Señor ve que la higuera estaba llena de hojitas, pero no tenía fruto, Él la maldijo. ¿Por qué? Porque resulta que la higuera lo que representa es la apariencia. La higuera lo que hacía era, en ese momento, al tener hojitas, aparentaba que había dado fruto. Por lo tanto, la higuera lo que nos enseña a nosotros es que hay gente que vive de apariencias, y esas apariencias delante de Dios no son aceptables. El Señor dijo a través de Samuel, yo no veo como ven los hombres. Los hombres ven ¿qué? La apariencia, pero yo veo el corazón. Pero aún así a la higuera que es de apariencias, aún así a la higuera que cree, esa higuera que va a engañar a las personas, esa higuera dice, yo no voy a aceptar eso. O sea, yo no voy a aceptar dejar de dar mi buen fruto para servir a los hombres, sino que me voy a quedar así, me voy a quedar como estoy. No voy a dejar mi buena dulzura, sino que no voy a reinar sobre las personas. Aunque ella vivía de apariencias, no era melagómana. Aunque ella vivía de apariencias, no aceptó algo que no podía sacar adelante. Ya no era como el fruto del olivo, que era representa a una persona equilibrada, sino que representa aquel fruto que debe de salir cuando Dios lo pide. ¿Y cuál es el fruto que ella da en ese momento, esa higuera, cuando Dios lo pide? Dice, me quedo haciendo lo que Dios me puso a hacer, no voy a hacer otra cosa, eso es lo que me voy a quedar haciendo. En el verso 12 del capítulo 9, entonces después de que la higuera viene y dice que no va a hacer eso, entonces se van a la vid. Y le dicen a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le responde, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles?
O sea, tengo que dejar de hacer vino, tengo que dejar de producir lo que estoy produciendo para ser grande entre los árboles. O sea, tengo que dejar eso. ¿Cuáles son las características de la vid? El pámpano de la vid tiene esta característica, lleva fruto en abundancia, es muy próspera. Entonces, incluso para ilustrar ese fruto y esa comunión de la higuera, o sea, entre nosotros, Dios, a través de su persona como el Hijo, viene y utiliza la vid y utiliza la higuera para decir que nosotros no podemos dar frutos separados de Él. Pero ¿qué es lo que prefiere justamente la vid? Prefiere justamente seguir alabando a Dios, seguir dando el fruto, seguir dando el vino en abundancia, y no quiere ser rey, no quiere reinar sobre los árboles. Entonces, cuando ya le van preguntando a cada una de las personas, se acercan a la zarza, y esta zarza representa a Abimelech, porque recuerde que la llamada de atención es a Abimelech. Entonces, los árboles, dijeron entonces los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, y préstele atención, no nos desconectemos de toda la historia, no nos desconectemos de todo lo que está pasando. Y dice la zarza: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Cualquiera lee eso, y si no conoce cómo son las zarzas, y si no conoce el contexto de la parábola, entonces escucha que la zarza lo que hizo fue aceptar algo en lo cual estaba capacitado, y dijeron: venga bajo mi sombra, como sería la sombra del olivo, donde la gente se refrescaba. Pero resulta que lo que está haciendo esto realmente es llevándonos al título del mensaje. Porque escuchen lo que dice la zarza: si en verdad me elegís por rey vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. ¿Qué es lo que está haciendo aquí la zarza cuando está prometiendo en la parábola de Jotán que se abrigue bajo su sombra? Realmente lo que hay es una expresión irónica, o sea, casi ridícula. ¿Por qué? Porque la zarza es un arbusto bajito que tiene espinos. Lo que él estaba ofreciendo era, la zarza lo que está ofreciendo es poner a todos bajo la sombra de él, y estamos hablando de árboles como el olivo, estamos hablando como la vid, estamos hablando de árboles frondosos y de árboles grandes que justamente tienen más sombra que la zarza, y la zarza le dice: vengan bajo mi sombra. ¿Qué tiene la zarza? Complejo de superioridad. La zarza lo que cree que es más grande de lo que es, o sea, tiene aires de grandeza. ¿Y por qué la zarza está escogiendo eso? Porque otras personas, en este caso el olivo, en este caso la vid, no dejaron lo que estaban haciendo porque quisieron continuar ahí y dejar esa posibilidad más bien a otra persona que estuviera capacitada. Debido a que algunas personas ejercen sin tener llamado, como el caso de la zarza, también hay otras personas que tienen llamado y se quedaron haciendo otra cosa teniendo toda la capacidad. Teniendo toda la capacidad, siendo árboles frondosos, siendo árboles que daban un buen fruto, dijeron: no, nos quedamos haciendo esto. Pero estos árboles eran los que tenían que dar justamente la cara. Y lo que está haciendo Jotán es diciendo cómo fueron quitados sus hermanos que eran capaces, cómo fueron quitados sus hermanos y asesinados, teniendo todas las posibilidades de gobernar bien, para que un hombre, a través de la manipulación, por sus deseos de grandeza, por sus aires de superioridad, los matara a todos ellos. Entonces, justamente alrededor de eso es que está la enseñanza justamente de la zarza. Y eso nos lleva a nosotros justamente al título. ¿Por qué? Porque no podía la zarza bajo ninguna circunstancia darle sombra. Hay muchas personas, mis hermanos y mis hermanas, como esa zarza. Hay muchas personas funcionando de la misma manera, que ponen a personas por amistad al frente, que ponen a personas por familiaridad al frente, aunque no sean capaces. ¿Cuál era el currículum que Abimelech tenía? Dice: nuestro hermano es. Ahora voy a hacer una pausa y voy a hablar con pastores, voy a hablar con líderes, voy a hablar con empresarios a partir de este momento. A veces nosotros tenemos mini reinos, y en los mini reinos no dejamos que otra persona que sea capaz, que una persona que esté preparada, que una persona que tenga talento saque adelante nuestro mini reino, y pongo comillas, nuestro mini reino, porque nos hacemos reinitos y queremos funcionar y creemos que nuestros familiares, porque es mi hermano, porque es mi hermana, porque es mi tío y porque es mi abuelo, va a sacar adelante la tarea.
Y resulta que esta persona termina fracasando en nuestro negocio, termina quebrando nuestro negocio, cuando pudimos poner personas que realmente pudieran hacer prosperar el negocio, pero lo hicimos por una afinidad de amistad. Pero si usted lo hace o yo lo hago en un asunto secular, esto no causa mayor problema porque simple y sencillamente perdiste un negocio. Pero cuando usted y yo como pastores ponemos al frente a personas en el reino, que no es un mini reino, sino que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios, y los ponemos en administración de ministerios, terminan haciéndoles daños terribles y daños horribles a lo que es la familia del reino de Dios. ¿Por qué? Porque entonces no tiene la misma respuesta, no tiene las mismas acciones, y resulta que ponemos a personas a ejercer sin llamado, simplemente porque los vemos como familia, simplemente porque creemos que tienen habilidades que no tienen por parentesco. Entonces eso nosotros tenemos que entender que delante de Dios no es permitido, eso no es aceptable, ahí no hay negociación. No tenemos que creernos más de lo que somos, ni tenemos que creer que nuestros familiares, porque son nuestros familiares, son más de lo que es. Por lo tanto, mis hermanos, cuando yo voy a poner a una persona, debo de saber, número uno, si realmente ama a Dios por sobre todas las cosas. Hablando de el llamado de Cristo. Cuando digo el llamado de Cristo, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del llamado que hace Cristo a su servicio. Debemos de saber que son personas que, aparte de que tengan un llamado y que amen a Dios sobre todas las cosas, que estén dispuestos a llegar hasta el final de la carrera. Hay una encuesta que hizo la Barna, que hace estudios de conducta cristiana, que dice que de cada 20 personas que inician en un servicio al Señor, no estoy hablando de salvación, separe eso, de cada 20 personas que inician el servicio al Señor, solo una llega al final. Cuando llega al final de la vida, solo una de cada 20. Imagínense que no es ni siquiera una de cada 10, como para decir un 10%, no, es una de cada 20 llega al final de su vida sirviendo al Señor. Todos los demás lo dejan botado, lo dejan abandonado, no terminan la carrera, se quedan a media carrera. Y repito, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de falta de compromiso, porque no tenían un llamado, porque los pusieron o se pusieron a sí mismos por ser familia, o por simple y sencillamente porque se creyeron más de lo que eran. Quisieron darle sombra cuando no podían dar sombra. Quisieron dar consejería cuando ni ellos mismos podían tener una vida delante de Dios que fuera coherente con lo que se predicaba. Querían enseñarles a las otras personas de matrimonio cuando sus matrimonios eran un caos. Querían enseñarle a las otras personas de perdón cuando no habían perdonado a las personas. Querían enseñarle a las otras personas de sumisión cuando no eran sumisos o sumisas. Querían enseñarle a las otras personas de adoración y alabanza cuando eran personas que pasaban al frente o son personas que pasan al frente y lo menos que tienen es una conexión de adoración y alabanza, porque lo que quieren es el aplauso y lo que quieren es el reconocimiento. ¿Pero por qué fueron puestos? Porque son familia de alguien. Y como son familia de alguien y piensan que nacieron en un hogar cristiano, entonces los vamos a poner. Cuando tenemos personas que tal vez tienen la habilidad, y no solo la habilidad, tienen el llamado de Dios para hacer ese servicio. Esto me recuerda a mí a un hombre que era muy conocido, o es muy conocido en la historia romana, se llama Marco Aurelio. Marco Aurelio era un hombre muy famoso por la forma en que él conquistaba. Él prácticamente hizo que el imperio romano se extendiera a todas sus anchas. Este Marco Aurelio, que fue o ha sido, creo que el emperador más exitoso que Roma tenía, puso a su hijo al mando, puso a su hijo al frente. Su hijo se llamaba Lucio Aurelio Cómodo, el peor emperador de Roma. Llevó a Roma al fracaso. Mientras que su padre era un padre exitoso, un gran guerrero, un gran emperador, un gran estratega, Cómodo era un gran desperdiciador, tenía una conducta inmoral. O sea, hacía todas las estupideces que se le pudiera ocurrir a una persona al frente de algo. ¿Por qué? Porque Cómodo no estaba preparado, porque Cómodo no era la persona correcta. Hasta hicieron una película que se llama El Gladiador. Esa película tiene un montón de fantasía, no es la historia de Cómodo, pero sí es la historia de la caída de Roma. O sea, sí habla de la caída de Roma. Y la caída de Roma fue porque resulta que Marco Aurelio, quien era un gran conquistador, no vio que Cómodo no era la persona correcta para estar al frente de su empresa, de su negocio, hablando del imperio. De la misma manera sucede justamente con los negocios,
seculares, de la misma manera sucede con las iglesias cuando nos hacemos reinitos y pensamos que tengo que poner a mi hijo o que tengo que poner a mi hija porque es mi hijo o mi hija. Y resulta que mi hijo o mi hija es el que más problema me va a dar. Resulta que mi hermano es el que más problema me va a dar. Es que mi hermana me va a dar más problemas, porque si se ponen regulaciones y se ponen reglas son los primeros que se las van a brincar. Porque si se dice, aquí no lavamos las manos antes de entrar, aquí no lavamos las manos antes de hacer esto, el hijo o la hija se brincan eso. Porque saben cómo es hijo o hija, cómo es hermano y cómo es hermana, no me van a echar. Y eso sucede. Normalmente eso sucede. Pero resulta que en el reino de los cielos usted tiene que poner gente obediente, gente que sea disciplinada, gente que tenga realmente un compromiso para con Dios. Y así, entonces, lo que usted está administrando de Dios va a ser un éxito. Pero si usted pone gente que se cree más de lo que es, que tiene aires de grandeza, porque soy el hijo de, entonces resulta que usted va a tener un fracaso. En Costa Rica, sin hablar de política, pero hablando de una realidad, tenemos dos hombres que eran opuestos justamente en cuanto a sus partidos políticos. Teníamos uno que se llamaba Figueres Ferrer, José María Figueres Ferrer, así se llamaba, ¿verdad? Don José Figueres Ferrer se llamaba, y teníamos otro que era el doctor Calderón Guardia. Ambos con sus buenas decisiones, con sus buenas ideas, lograron forjar un país donde la seguridad social y donde la seguridad política y las garantías sociales se desarrollaron. Esos dos. Pero, repito, sin entrar en política y reconociendo una realidad que todo el país reconoce, sus hijos no fueron consecuentes con lo que sus padres hicieron. Pero porque como fueron sus hijos, entonces el pueblo los escogió varias veces. Y entonces escogen a personas que no están capacitadas de la misma manera que nosotros lo hacemos dentro de los negocios o lo hacemos justamente dentro de lo que es la administración del reino de los cielos, de algo que le corresponde a Dios. Y deberíamos ser más exigentes a la hora de leer el currículum, y cuando estoy hablando del currículum espiritual, antes de poner al frente a alguien de un ministerio. Porque por lo general, no siempre, pero por lo general, el daño más grande sale dentro de casa. Entonces, cuando yo entiendo esto de los aires de grandeza, y yo le digo a una persona que por qué usted pone a sus hijos al frente, usualmente esta es la respuesta que dicen: las parejas de jirafas producen bebés jirafas. Pero eso no pasa con el cristianismo, eso no pasa con el servicio. La pasión que una persona tiene, que un pastor tiene, no necesariamente lo va a tener la mujer, su esposa. Entonces un hombre, porque es pastor, automáticamente se le dice a la mujer pastora, de una vez. Como el hombre es llamado para pastor, entonces le dice pastor, y tal vez la mujer no tiene ni llamado. Tal vez tenga mucha capacidad en muchas áreas, pero no tiene un llamado. Entonces, a la menor discusión de matrimonio, todo se cae. Pero si una mujer tiene un llamado, va a poner por encima a Dios que sus relaciones matrimoniales. Porque está Dios primero que su relación con su esposo. Aún que incluso tengan diferencias, ella va a sacar adelante la tarea porque ama a Dios por sobre todas las cosas. Pero cuando no hay llamado, esa mujer que es pastora deja todo botado, lo abandona. Porque recuerde que el llamado es individual. Así como también podrá ser que una mujer sea llamada para un servicio de una iglesia y no necesariamente el esposo. Entonces nosotros no podemos pretender que el esposo haga algo porque la esposa lo hace, o porque la esposa lo hace, o viceversa. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que por lo general el Señor va a llamar al matrimonio, tal vez no al mismo tiempo, tal vez a uno primero que al otro, pero no porque el uno sea llamado está capacitando al otro, y mucho menos capacitando a los hijos. Entonces hay gente que le exige a los hijos de los pastores o a las hijas de los pastores cosas que ellos no han pedido, porque ni siquiera tienen llamado. Incluso hay gente que le exige a los hijos de los cristianos cosas que ellos no han pedido, porque a veces ni siquiera son salvos, porque ni siquiera se les ha evangelizado, ni siquiera se les ha capacitado. Entonces resulta que las personas vienen y le ponen una carga a los hijos de ministros que no deberían de ponerle, porque más bien ellos también tienen que ser evangelizados, ellos tienen que ser enseñados y tienen que esperar a que Dios sea el que ponga el querer como el hacer, que impacte ese corazón. No papá, no mamá, porque cuando los hijos crecen dejan todo botado, y dejan todo botado porque no tenían justamente el llamado. Cuando yo entiendo esto, puedo entender muy bien lo que dice Juan 1:12, porque la experiencia me enseña a mí justamente que yo puedo creerme más de lo que soy
Y si yo pongo a una persona que no tiene la capacidad para sacar adelante algo y no tiene el llamado, esa persona puede terminar con aires de grandeza y puede terminar arruinando todo un proyecto. Por eso en Juan 1:2 se dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí dice cómo se les dio potestad, cuál es la fórmula perfecta para que esas personas salgan adelante. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, sino ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Estas personas que son llamadas, estas personas que reciben el llamado, estas personas que trabajan, es porque Dios las llamó, no porque nacieron de alguien, no porque son hijos de nadie. Así que los aires de grandeza nos tienen que llevar a nosotros a recapacitar en nosotros mismos, no solo en los demás, si yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer o yo estoy haciendo algo que en lo que Dios no me puso a hacer. Yo tengo que hacer lo que Dios me manda a hacer. Pero también tengo que recapacitar si yo estoy sentado en algún lado y si Dios me puso a mí al frente de una iglesia, porque si estoy en una congregación, si estoy en una iglesia es porque todos funcionamos dentro de ella y cada uno tiene una parte. Y si estoy sentado nada más oyendo, solamente estoy engordándome, me estoy hinchando como las ovejas gordas, que solamente para ser sacrificadas, o estoy poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo. No para que yo venga y me vaya a otro lado, no para que yo me vaya a otra congregación o a otra iglesia a poner en práctica lo que Dios me puso a mí, porque así no funcionan las cosas. Las cosas que Dios le da a usted es para que usted las practique dentro de la congregación en la cual Dios lo insertó, para que esta congregación crezca. Pero hay gente que es lumbrera de la calle y oscuridad de la casa. Hay gente que le dedica más tiempo afuera que a su propia congregación. Hay personas que se dicen líderes y que se dicen personas que están sirviendo al Señor y dejan su casa de lado. Y la palabra de Dios me dice a mí que quien no alimenta su casa le será contado por pecado. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la iglesia, para darle un ejemplo, si yo estoy en la congregación y paso 2 meses, 3 meses fuera de la congregación y la abandono, yo no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Porque Dios me mandó a alimentar a mi casa, a alimentar a mis hijos y a alimentar a mi familia. Eso es algo así como que usted se case con una mujer y resulta que usted se va a alimentar a los hijos de la vecina y se va a dormir a la casa de la vecina y va todos los días donde la vecina. Mire, mi hermano, eso le van a cortar los alimentos y lo van a echar. Bueno, eso cortar los alimentos no debería decirlo, pero lo dije. Esa es una forma de hablar, es una forma de hablar. Lo van a despedir, lo van a quitar de su función. No, mi hermano, usted llega y pidió trabajo, ejemplo, en X banco. El banco, le vamos a poner la monedita chiquita. Entonces usted llevó al banco la monedita chiquita y lo contrataron para que limpie y prepare la monedita chiquita para que cuando la gente llegue se la pueda prestar a la gente. Pero resulta que usted vio una monedota grandota allá al frente y yo me voy a ir a la monedota grandota porque esa me gusta más porque es más grandota. Pero usted lo tienen trabajando en la monedita chiquita, no en la moneda grandota. Pero resulta que la gente tiene talento, tiene llamado, pero los aires de grandeza hacen que quieran ir a las naciones a conquistar sin ni siquiera servir en casa. Porque eso es aires de superioridad, es aires de grandeza. Y dice el Señor que antes de la caída, dice, antes de la caída viene la altivez y la soberbia. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a nosotros a atender casa, nuestra casa. Si usted es una persona que está en una congregación, sirviendo en esa congregación, deje de estar anhelando ir a otro lado. Anhele servir ahí. Entréguese ahí, entréguese a su familia. Pero resulta que ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando ponemos a las personas por amistad, por familiaridad. Y entonces las personas dicen, yo soy la zarza, si me escogen a mí porque soy familia de ustedes, entonces yo les voy a dar sombra a todos. Los voy a cubrir a todos. E irónicamente lo que Jotán estaba diciendo es, usted no tiene la capacidad, usted es una ramita, usted es arbolito insignificante que no va a poder sacar adelante la tarea. O sea, que a Abimelech le quedó grande el saco. Y eso pasa con muchas personas. Este es el mensaje que Dios puso para mí, es el mensaje para ustedes y para mí, es el mensaje que Dios nos trajo a nosotros, es un mensaje en el cual nos llama a reflexionar a nosotros en diferentes aspectos. Porque los aires de grandeza, como les digo, hacen que yo me ponga donde nadie me puso, pero que yo quiero el aplauso, o también hacen que yo ponga a otra persona donde Dios no la está poniendo, porque yo también quiero el aplauso y pongo a las personas que me van a aplaudir, a las personas que me van a decir, qué carga que es usted, qué bueno que es usted.
y más si son familia. Ay, papi, qué bueno que es usted, papi. Yo voy a funcionar aquí y voy a sacar adelante la tarea. Ay, mami, qué bueno, yo voy a sacar adelante la tarea. Y resulta, mis hermanos, y resultan mis hermanas, que por mucho amor que un hijo tenga, por mucho amor que una hija tenga, por mucho que quiera sacar adelante la tarea, si no tiene la capacidad de formación y la capacidad emocional, te va a destruir el negocio. Te lo va a destruir y ya comenzamos mal. Que el Señor los bendiga, que el Señor le dé la gracia para poder ver en este mensaje realmente el llamado a reflexionar, que el Señor nos ayude a administrar sus negocios de la manera que Jesús los administró. Entonces usted me va a decir, pero él llamó a un poco de maleantes, él llamó un poco de personas que estaban más bien inaceptadas para poder servir dentro de lo que es el reino, como David, que andaba con 400 personas que eran maleantes literalmente. Podría usted decirme eso, pero si usted quiere que yo le conteste a eso, venga la otra semana a esta charla que estamos haciendo aquí, el mismo canal y la misma Baticueva. No, ¿verdad? No. Venga aquí a esta misma charla y vamos a hablar del complejo de inferioridad, porque resulta que ahí sí, a veces hay personas que tienen un llamado, pero no tienen el conocimiento. Hay personas que tienen un llamado, pero tal vez no tienen, según ellos, la capacidad. Y ahí vamos a hablar justamente de lo que es la operación del Espíritu Santo en esas personas que Dios sella. Porque cuidado, ni a un lado, ni al otro. Ni a hacer lo que Dios no me mandó a hacer, ni a dejar de hacer lo que me mandó Dios a hacer. Termino leyendo este texto, justamente con el cual comenzamos. Romanos 12, 3. Y ora mi esposa y nos despide. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Así que, mi hermano, los espero. Les dejo la invitación para que el 21 de junio empieza los domingos de 8 a 9:30, conversaciones o conversando con José y con Marlene, ¿verdad? Acerca de temas prácticos de la Biblia. Yo le agradezco mucho que hayan sacado el tiempo y hayan sacado el rato para estar. Compartan este video, dentro de un rato lo subo a YouTube. Voy a editar tal vez algunos cortes que salieron ahí por problemas de internet. Y mis amados y mis amadas hermanas, no dejen de acompañarnos. Y cuando digo no dejen de acompañarnos, es que nos bendice su presencia, nos bendice que esté con nosotros. Yo creo que somos más bendecidos que ustedes estén con nosotros que nosotros hacia ustedes, porque realmente nos enseña a nosotros que ustedes aman la palabra de Dios y que aman el ministerio que Dios nos puso a mi esposa y a mí. Y digo nos puso a mi esposa y a mí porque nosotros sí somos llamados en conjunto. Y yo le pido a Dios que su familia sea llamada en conjunto. Pero resulta que para que su familia funcione, tiene que empezar por papá. Papá tiene que tomar las riendas del sacerdocio que Dios le dio y sus hijos van a seguirlo. No los ponga, no haga las cosas porque son familia. Haga las cosas porque Dios realmente le ha mostrado a sus hijos a través del Espíritu Santo que es lo que Él quiere que haga. ¿Quiere decir algo, preciosa? No, que siempre debemos enseñar a nuestros hijos. Nuestra tarea es enseñar primero a nuestros hijos y lo demás le toca a Dios. El llamado es de Dios. Amén. Como la salvación también es del Señor. Así es. No es de nosotros. Ningún padre quisiera que sus hijos se perdieran, y todo padre creyente o todo ministro del Señor quisiera que sus hijos también tengan el llamado al ministerio, a cualquiera que sea, en cualquier área que sea, pero eso no siempre es una realidad, y eso es algo que como padres nosotros debemos de ser sabios, debemos tener la sabiduría para ver las cosas y no cometer esos errores, porque poner a los hijos, obligados en algo que Dios no los está obligando. Tal vez Dios llamó a un hijo a ser un médico, no necesariamente un ministro. Correcto. Tal vez lo llamó a ser y a servir en esa área, en otra área de la vida, a servir diferente. No somos nosotros los que tenemos que forzar a nuestros hijos. Dios es el que tiene
que llamar a cada uno, como lo llamó a usted o como me llamó a mí. Amén, así es. No somos nosotros. Así que muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, a todos por estar con nosotros un sábado más, y esperemos que haya sido de mucha bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les amamos y esperamos que la próxima semana también nos acompañen. Bendiciones para todos, y que esta palabra que hoy ha sido enseñada dé el fruto adecuado para cada uno de nosotros. Bendiciones. Padre, en esta noche te agradecemos, Señor, por esta palabra que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones a través del pastor José, Señor. Gracias por la bendición de escucharla, Señor. Y gracias, Señor, por la presencia de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Todos los que se han reportado, Señor, y todos, Señor, los que vendrán después. Bendíceles grandemente, Señor. Cuídales, Señor. Y que seamos, Señor, aquello que tú nos has llamado a hacer. No lo que la gente diga de nosotros, no las cargas que otros quieran poner encima de nosotros, no la opinión, Señor, de personas que a veces ni siquiera nos conocen, sino que seamos, Señor, lo que tú quieres que nosotros seamos. Amén. A lo que tú realmente nos has llamado a hacer. Y todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser la luz y la sal de esta tierra. Danos un corazón, Señor, lleno de tu amor, lleno de tu misericordia, Señor. Que seamos compasivos, Señor, y misericordiosos con los demás, Señor, así como tú lo has sido con nosotros. Que no nos olvidemos de dónde, Señor, tú nos has traído, Señor, y creamos, Señor, ser siempre más que los demás, Señor, porque nos profesamos tus hijos, sino al contrario, que como tú nos enseñaste, Señor, el que quiera ser el mayor, que sirva al que es menor. Señor, gracias por tu ejemplo. Señor, gracias, Señor, porque en la palabra quedó plasmado, Señor, lo que tú viniste a hacer. Que a pesar que eres el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes, te humillaste a ti mismo, Señor, por nosotros, Señor, para enseñarnos a nosotros. Así, Señor, que nosotros igual, Señor, sigamos tu ejemplo, porque ese es la enseñanza que tú nos dejaste, Señor, a seguir tu ejemplo, porque tú nos dijiste, ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Así, Señor, bendito eres tú, Señor, porque tú, siendo el grande, siendo el poderoso, nos enseñaste, Señor, a través de tu ejemplo, a servir. Bendito eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. La otra semana el mensaje es lo opuesto. Ahora hablamos de aires de grandeza. La otra semana es de complejo de inferioridad. Para que no nos quedemos con eso y podamos entender que ni es ni un lado ni es del otro. Debemos de ser equilibrados. Y el 21 de junio, ¿qué es lo que tenemos? Doña Marlene, ¿con qué iniciamos los domingos? Una charla. Una charla. Entre amigos, así. Entre amigos. Entre amigos, entre ustedes que están al otro lado y nosotros que estamos aquí. A hablar de temas que todos tenemos como familia, o a hablar de temas bíblicos, alguna duda que tengan y podamos responderla. Bendiciones a todos. Amén. Que Dios los acompañe 21 de junio, de 8 de la noche a 9:30. Que Dios los acompañe y muchísimas gracias. Escuchen eso que dice esta señora. Acércame para darte mi adoración. Que Dios los acompañe. Gracias por acompañarnos.